El lobo feroz hablaba de sus ojos para mirarte mejor, el lobo feroz hablaba de sus orejas para oírte mejor, pero ¿hablaba de la nariz? ¿Oles mucho? ¿Oles poco? ¿Por qué un buen olfato puede salvarnos la vida? De todo esto y mucho más vamos a hablar en nuestro espacio. Bienvenidos a la segunda temporada de Salud, el podcast, donde vas a tener en tan solo un ratito toda la información actualizada de medicina e innovación. Soy Guillermo Lobo. Y yo soy Pablo Moreno y juntos vamos a entrevistar a expertos y a sacarnos dudas vitales. Uno de los temas que nos habíamos planteado en este espacio de salud, prevención y bienestar, Pablo, era hablar sobre el olfato. Viste que hablamos en forma repetida de calidad de vida y una de las situaciones que más altera la calidad de vida es esa pérdida del olfato que tanto ha estado de moda últimamente ha sido también una consecuencia del COVID y hemos empezado a escuchar de términos que antes nunca escuchábamos, como era la hiposmia, la anosmia, y hoy tenemos una invitada que sabe de eso, ¿no? La doctora Estela Cuevas, que es otorrinolaringóloga, da congresos internacionales, acaba de llegar desde Europa, totalmente actualizada, así que con muchas preguntas. Bienvenida, Estela. Hola chicos, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, vos siempre hablas del olfato, del cual depende no solo la calidad de vida, sino a veces nuestra vida. Sí, la verdad que sí. En principio te tengo que decir que el olfato se lo conoce desde que hay vida en la Tierra, desde hace más de 4.000 millones de años, porque el hombre tenía la postura cuádrupe, entonces la nariz estaba muy cerca del piso y podía saber todo lo que pasaba a su alrededor a través del sentido del olfato. Cuando el hombre adquiere la postura de bipedestación, está más erguido, aleja la nariz del suelo y adquieren importancia otros sentidos como la vista y la audición, que son sentidos físicos, a diferencia del sentido del olfato, que es un sentido químico. Pero más allá de eso, también es muy importante porque se forma entre la tercera y cuarta semana de gestación. Es el único sentido que está totalmente formado. Motivo por el cual, cuando el recién nacido sale de la panza de la mamá, el recién nacido repta por la panza y lo primero que ubica es, guiándose a través del olfato, la teta de la madre. ¡Qué bárbaro! Porque de esa manera busca su alimento, su protección y su seguridad. Así que imagínate lo importante que es el sentido importante. Existen muchas alteraciones que tiene este olfato, ¿no? Son muchas las situaciones por las cuales este olfato se puede perder. Y ahora aprovechemos que la tenemos a Estela y que nos cuente primero por qué se origina la pérdida del olfato o las alteraciones del olfato. Bueno, en un principio te tengo que decir lo que dijiste, del escepticismo pasó a ser el protagonista. El sentido del olfato fue un sentido mudo, un sentido que estaba totalmente olvidado. Sin embargo, es un sentido poderoso, mágico y misterioso. ¡Qué pedazo de definición! Y este sentido del olfato nos permite saber todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nos advierte acerca de la presencia de gas, acerca de la presencia de humo, acerca de todo lo que pasa alrededor, porque los olores están siempre presentes, lo que pasa es que están invisibilizados. Bueno, pero más allá de todas estas situaciones extremas donde es un signo de alarma el olfato también tiene funciones fisiológicas. Obvio. Uno sirve en los procesos de la ingesta, o ayuda en los procesos de la memoria, ayuda inclusive en el amor, ayuda en un montón. El olfato nos da nuestra identidad. Yo digo que es un pasaporte odorífero o que es nuestra huella digital. De hecho, dentro del genoma humano ocupa el 3%. Así 3%. Que imagínate lo importante que es. Pero el sentido del olfato, si funciona bien, obviamente que está todo bien y uno ni se da cuenta ni lo registra. El problema es cuando existen pérdidas. Esas pérdidas pueden ser, hay una clasificación y pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas es la anosmia, que no es ni parcial ni total, es pérdida del olfato. Y las hiposmias, que pueden ser leves, moderadas o graves. Ahora, si vos me preguntás, ¿cuándo se da una anosmia? Una anosmia súbita y abrupta se da solamente ante 3 situaciones, que son un traumatismo cráneoencefálico con o sin pérdida de conocimiento, yo me puedo caer de esta silla y me quedo sin olfato, e inclusive sin sabor, porque el olfato da el sabor. ¿Sabes que hablar de olfato es muy difícil? Porque tenemos que hablar de olores, de aromas, de sabor, de gusto y de un montón de cosas más que el propio paciente es el que te enseña. El léxico es difícil, porque ¿sabes qué?
suponte, nos brindan educación acerca de los colores primarios, los colores secundarios, los ruidos graves, los ruidos agudos. Sin embargo, cuando uno habla de los olores o del olfato, tiene que usar muchos adjetivos. Yo no digo, hay olor a petricol que sale de la tierra porque está cayendo agua. Yo digo, hay olor a tierra mojada. Sí. Porque justamente, como muy bien lo dijiste, Pablo, el olfato está en relación con el hipocampo, que es una estructura del sistema límbico, donde a mí me gusta decir que es la biblioteca de los recuerdos, porque ahí se guardan todo tipo de recuerdos de lugares, de situaciones, de personas, y lo más importante, ahí se guarda el olor del ser querido. Decías que podíamos perder el olfato, bueno, puede ser por un golpe, un trauma. Esa es la anosmia súbita. ¿Qué Perdés más? el olfato. La otra situación en la que se pierde el olfato así de manera súbita es, por ejemplo, por la presencia de un tumor, como por ejemplo el meningioma. Es un tumor benigno, pero va comprimiendo, como crece rápidamente, comprime las estructuras del olfato. Y después, obviamente, que tenemos las virosis. Una gripe que es producida por el influenza te deja sin olfato. Un resfrío que es producido por el rinovirus te deja sin olfato. ¿Momentáneo o puede y ser obviamente, no. Sí, se soluciona. Obviamente que el coronavirus, el COVID... Ahí estás aclarando algo que me parece sumamente importante para los pacientes actualmente que nos escuchan, que al principio de la pandemia esto signo que era la pérdida súbita del olfato urgente, uno pensaba en la infección por el virus, por el COVID. Pero hay otros virus que pueden producir la anosmia y que también empiezan de forma súbita, y que uno los tiene que tener en cuenta, porque a veces el paciente dice, no, tendré COVID o no tendré COVID porque no huelo. Son independientes, son situaciones independientes. Todo proceso que genere una alteración a nivel de la mucosa, porque cuando uno tiene olfato, bueno, vos lo podés explicar mucho mejor que yo, vos estabas hablando de que es una conexión cerebral, no se huele en la nariz, se huele a nivel del cerebro, y hay una vía que lo lleva y otra que lo trae, aferente y eferente, y esa alteración es la que da este signo, ¿no? Lo que pasa, Pablo, que está bueno dejar claro que la pérdida abrupta y súbita ocurre solamente ante esas tres situaciones. Después vos podés tener una pérdida lenta y progresiva que aparece en algunas patologías, como por ejemplo la rinitis, que te voy a explicar a vos de rinitis, la rinosinusitis crónica con poliposis, también algunas enfermedades algunas enfermedades endocrinológicas, el tabaquismo. Hay algunas ocupaciones y profesiones. Los odontólogos no tienen buen olfato y además no tienen varices, tienen trauma del acústico y también sabes que tienen el síndrome del túnel carpiano. Claro. Las peluqueras no tienen buen olfato porque están con la queratina. El origen de esto puede ser la exposición que tiene uno a un olor fuerte. Sí. Y vos lentamente lo vas perdiendo. Sí, los bioquímicos también. ¿Y se va perdiendo calidad de vida, Estela? Sí, esto produce muy mala calidad de vida. Fíjate que los pacientes que tienen rinosinusitis crónica con poliposis, la rinosinusitis crónica tiene una prevalencia del 5 al 12%. Y es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal y de todos los senos paranasales. Y aparte hay un crecimiento, porque no solamente hay una clasificación que habla de la rinosinusitis aguda y de la crónica. La aguda es infecciosa, pero tenemos que recalcar que la crónica es inflamatoria. Y no hay rinosinusitis aguda que dé poliposis. La rinosinusitis crónica es la única que da poliposis. Y la poliposis, hoy por hoy, la prevalencia es del 2 al 4%. Explícanos, Estela, ¿qué es la poliposis? Ese pólipo es un proceso inflamatorio que se produce porque la barrera epitelial, en la barrera epitelial penetran muchas veces virus, parásitos, hongos, bacterias y muchas veces alergenos. Y en ese caso estamos hablando de los TH2, que son unos biomarcadores, unos endotipos, que lo que van a producir es una alteración a nivel de las células del sistema inmunitario, como por ejemplo los mastocitos que van a liberar la histamina, los eosinófilos van a liberar sus mediadores inflamatorios. Cuando vos hablas de un perfil inflamatorio y decís TH2, todo esto, queremos que nos aclares un poquito cómo es este mecanismo. Lo que te va a producir es un proceso inflamatorio que va a producir una obstrucción. Es inflamación. Es inflamación. ¿Viste cuando vos algo te golpeás así, y que se pone rojo, crece, se inflama de la misma y es algo manera? así como un racimo de uvas.
¿Entendés? Entonces eso impide la entrada del aire por la nariz y consecuentemente el aire, que es el que transporta las partículas volátiles que están en el medio ambiente, tampoco van a entrar. Entonces no van a llegar al cerebro. Es por eso que la rinosinusitis crónica tiene 4 síntomas cardinales. ¿Uno respira con toda la nariz? ¿Sí? ¿Toda la mucosa que recubre la nariz respira? En realidad en la nariz hay 2 epitelios. El epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio ocupa solamente 2,5 centímetros cuadrados y tiene 3 células. Pero al lado del sentido del olfato está también el órgano de Jacobson, que es un sentido del olfato accesorio. Entonces, las partículas que ingresan por la nariz, las sustancias volátiles que ingresan por la nariz, si todo está normal, va a llegar al cerebro, a un área donde nosotros olemos. Pero si algo está ocupado, hay algo conductivo, algo mecánico que impide esa entrada del aire, como esos pólipos, los pacientes van a respirar por la boca. El aire que entra por la boca es diferente al que entra por la nariz porque la nariz se encarga de acondicionarlo. Pero en el caso de que haya, por ejemplo, las hormonas sexuales, las feromonas, que tienen sus receptores en el órgano de Jacobson, no van a hacer todo este recorrido que estamos hablando, sino otro, porque el sexo no es consciente. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que va a intervenir no solamente el hipocampo, sino también el hipotálamo. ¿Puede decir que el sexo es inconsciente? ¿Sabes que sí? Sí, es Pero inconsciente. ¿sabes las veces que yo pensé? Y decía, soy consciente de que, Claro, y de es que no No, tengo sexo. es inconsciente. Entonces llega al hipotálamo y justamente en el hipotálamo están las emociones, los sentimientos y los instintos. Entonces, en la previa al acto sexual es donde intervienen los olores. Esos olores que te preparan para que se cumpla después el acto sexual. De hecho, hay trabajos que dicen que cuanto más olfato hay, mejor olfato hay, es mejor el desempeño sexual. Lo que te quiero decir es que por ahí yo recibo pacientes en los que me dicen que la libido la tienen disminuida, que están haciendo terapia y yo tengo que preguntar sí o sí si huelen bien. Entonces, por ahí me dicen, no, lo que pasa es que yo ya estoy con problemas, el hombre tiene dificultades prostáticas, algún tipo de problemas a nivel de erección, o las mujeres están con el climaterio. Mira la relación que tiene de El la nariz olfato a estas zonas tan bajas, ¿no? y Y tan impúdicas. Sí, no, pero aparte, cualquier persona dice, tira la pelota a la tribuna, dice, no, debe ser la edad, debe ser el estrés, y puede ser algo el olfato. Y en cuanto a la poliposis, ¿tiene solución? Sí, mira, hoy por hoy lo que nosotros indicamos es en un principio de los 4 síntomas de la rinosinusitis crónica tenés que tener como mínimo 2 y generalmente es la obstrucción nasal, que es la impermeabilidad al pasaje aéreo y a su vez a los olores y la falta de olfato. Generalmente una rinosinusitis crónica te lleva a una hiposmia muy severa o a una anosmia. Y lo que necesitamos es, nosotros los otorrinos hacemos una fibroscopía, miramos dentro de la nariz, la mucosa está muy pálida, se pueden ver los pólipos y pedimos imágenes. Y lo que pedimos es una tomografía sin contraste que nos va a dar como resultado unas imágenes que van a representar a la poliposis. Pero hoy por hoy nosotros contamos también dentro del consultorio con el rinomanómetro que nos mide cómo es el pasaje del flujo aéreo. Y hoy por hoy en Argentina contamos también con otra herramienta que nos permite medir el sentido del olfato, dónde estamos parados con ese olfato, porque es todo muy, muy subjetivo. El paciente te dice yo no huelo, pero yo no sé si huele o no, ¿entendés? Esto es como cuando venía el paciente y te decían yo no escucho y eran simuladores. ¿Y hay una herramienta? Entonces hay herramientas que hay en el mundo entero que están validadas, pero bueno, ahora en el país tenemos una que contamos los otorrinolaringólogos, que es un kit de olfato que nos permite saber cuánto... Argentino. Sí, es argentino y Bien, fue aprobado bien. por el ANMAT. Porque hay olores que son argentinos, Pablo. Sí. No, eso es cierto. ¿Sí? Hay olores, esto depende de las culturas. Vos te vas a la India y en la India hay Nosotros otros que somos olores. jujeños, ¿cuántas veces decimos este olor me hace acordar a Jujuy? Totalmente, bueno, lo que decía Cuevas. Bueno, memoria. yo me voy a Corrientes, yo soy de la tierra de No se la te notaba naranja. nada que era que Corrientes. No se me nota, pero yo soy de la Argentina. tierra de la naranja. Yo entro a Bellavista y hay olor a azahares. De hecho, yo vengo de Qué una comparsa que se lindo. llama Comparsa Azahar. Qué lindo, qué lindo. Estamos hablando con la doctora Estela Cuevas sobre el olfato. Estamos conociendo más. Y Muchas preguntas. ¿sabes sí. lo que es importante contar esto? Que el paciente que está con esa obstrucción, con todos esos síntomas, necesita voz gangosa, tiene una muy mala calidad de vida. Entonces, lo que nosotros le ofrecemos en un principio es una cirugía.
y tiene que estar hecha por manos avesadas, porque la cirugía es funcional. Acá no estamos hablando de plástica, estamos hablando de cirugía funcional. Necesitamos que esté todo limpio para que el paciente pueda respirar, pero no le tenemos que asegurar que va a recuperar el olfato. Eso es regla, es regla. El paciente después de la cirugía puede tener sensaciones algunas veces, pero recién después de la cirugía, cuando el paciente empieza a respirar bien, ahí tenemos que trabajar con la rehabilitación olfatoria. Pero ¿Se hoy rehabilita por hoy, el olfato? Sí, se rehabilita. ¿Cómo es? Vos sabés que ahora en el ANMAT estamos aprobando ya en el último pasito de un set para entregarle al paciente para que él haga estos ejercicios. Consiste en hacer ejercicios. ¿Viste cuando vos eras chiquito hace muchos años? Bueno, muchos años. No tanto. Bueno, vos agarrabas el lápiz, lo agarrabas quizá con los 4 dedos apretándolo. Tu mamá que te dijo, no, mi hijo, así no se agarra así. Y empezaste a hacer palotes. El palote era largo, corto, por encima, por debajo del renglón. Hasta que un día te salió el 1. Y después pasaste al 2. Acá pasa lo mismo. Pobre mi madre, nunca me enseñó que mi letra sigue siendo un desastre. Bueno, pero ahora tenemos la electrónica, así que zafamos. Pero fue un proceso pasito a pasito. Es pasito a pasito. Y lo que tiene que quedar claro para el paciente que perdió el olfato y está escuchando es que no se tienen que oler todos los olores a la vez, porque ahí vas a mezclar más todavía la confusión que ya tenés. ¿Un paciente que tiene problemas de olfato también tiene problemas para oír? ¿De qué? ¿Para oír? No. ¿No tiene ninguna injerencia? No, lo que pasa es que hay una presbiosmia, que es una disminución del olfato fisiológica, y también hay una presbiacusia, y también tenés la presbicia. Pero si volvemos otra vez a la rehabilitación, lo que se hace es que el paciente huela durante 3 veces en el día, durante 5 segundos a 5 minutos, evocando recuerdos, algún olor que cuando vos hiciste la olfatometría, el paciente lo reconoció. Por ejemplo, el mentol. Después pasás al segundo, pero después que reconociste el primero. No hagas los 4 juntos. Lo vas reeducando, lo vas rehabilitando. Es un ejercicio. Pero hoy por hoy las cirugías, como esto tiene una recurrencia, vuelven a aparecer, vuelven a crecer más del 40%, aparecen antes de los 6 meses o al año vuelven a crecer de nuevo. Hoy contamos con una terapia biológica que son los anticuerpos monoclonales. Esos anticuerpos monoclonales provienen de células vivas y lo que van a hacer son inmunoreguladores o inmunomoduladores. Van a disminuir esa cascada inflamatoria. Entonces es una terapia que es costosa, pero es una terapia que va destinada a pacientes muy seleccionados. ¿Es segura? Es muy segura, pero sumamente segura. Y aparte puede tratar comorbilidades, porque vos podés tener la rinosinusitis crónica con poliposis, podés tener asma, y aparte podés tener dermatitis atópica. Y hay algunas terapias biológicas que van para las 3 patologías. Claro, vos hablabas de costo, pero ¿cuánto daría alguien para volver a oler los azares correntinos? O a oler a Jujuy. Lo que pasa que, ¿sabes qué? La calidad de vida hace que el paciente esté totalmente frustrado. Claro. El paciente se frustra porque, primero, que se aísla, se deprime, deja de comer. ¿Para qué vas a salir a comer, a gastar un montón de dinero si no vas a disfrutar? Y encima te preguntan, ¿por qué no comes? Y tenés que darle toda la explicación. No tengo olfato, perdí el olfato. Es tremendo. ¿Que gusto y olfato van de la mano? No, perdón, doctor. Es sabor y olfato. El olfato da el 80% del sabor. El gusto está en la lengua, en las papilas gustativas. En la punta de la lengua está lo dulce. En los costados anteriores de la lengua está lo salado. En los posteriores está lo ácido. Atrás de todo está lo amargo. En el medio está un gusto nuevo que es el umami, que sabe, yo no lo conozco porque no como sushi, soy correntina como pescado y los invito a comer pescado cuando quieran. ¿Cuál es el gusto? Es el umami. Y sabe a sushi, a comidas de estas chetas que se comen acá en Buenos Aires. Y hay uno nuevo, el glutamato monosódico. Y hay uno nuevo, es la milasa. ¿Alguna vez comiste chinchulín? Sí. Bueno, viste que te queda una grasita. Sí. A eso sabe. Ese es nuevito. Ahora, básicamente estamos hablando de calidad de vida. Porque cuando uno está resfriado, que no sentís ningún sabor, e incluso en la comida ultraprocesada, uno de los secretos es que vos decís, estoy comiendo algo con sabor a queso, y en realidad es con olor a queso. En realidad, ¿sabes qué?
el tema es así. Vos cuando comés, Sí. ingresan las comidas o las bebidas por la boca, obviamente. Sí. Se desintegran, salen las moléculas y van también al epitelio olfatorio. De ahí pasan por el nervio olfatorio y por toda la estructura olfatoria y llegan al rinencéfalo. Y ahí es donde vos decís, qué bueno que está esto. Eso pasa a otra zona, que es una zona secundaria, e interpreta esa impresión y hace que vos digas, ay, me gusta, esto está rico. Pero si eso falla, el paciente come algo que le parece desabrido. Entonces ahí es donde se comete el error, porque interviene el gusto, porque le pone más azúcar y ahí aparecen otros problemas como por ejemplo una glucemia elevada, aparece el exceso de sal, entonces como consecuencia puede aparecer hipertensión arterial y aparecen, puede pasar dos cosas, o estás muy flaco o estás excedido de peso. Bueno, hemos andado y desandado un camino Sí. maravilloso que es el olfato. Y me con la parece doctora Estela Maris Cuevas. que Sí. Estela ha tirado muchos puntos que son muy importantes a tener en cuenta y que todos estos tenemos solución, lo que siempre decimos, ¿no? Y que Estela ha comentado que hay mecanismos más allá del quirúrgico que usan los otorrinolaringólogos, que tienen el problema de que vuelve a aparecer esto que se llama recidiva, y para evitar esto hay algunos medicamentos que van a funcionar en que esto no vuelva a suceder. Y por eso me parece súper importante que uno de los signos de alarma que podemos tener ante estas situaciones de rinitis, de rinosinusitis con pólipo, sea esto que también nos ha explicado Estela. ¿Sabes qué te quería decir? Que también hay patologías muy penosas que comienzan con pérdida del olfato, que son las neurocognitivas, el Parkinson y el Alzheimer. Entonces hay que estar atento en los pacientes mayores que van a la consulta y que se olvidan las cosas y están buscando. Entonces, si vos le estás haciendo el interrogatorio que es minucioso y no va por la alergia, no va por la otorrino, tenés que ir por la neurología. ¿Y con qué nos quedamos, Estela? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje que quisieras dejar? Lo importante es que es muy importante tener un muy buen olfato por el desempeño sexual, primero. Después, es muy importante también para que el paciente no esté frustrado, no se frustre y deje de peregrinar de consultorio en consultorio. Porque la verdad que la pasan mal, porque muchos colegas de la propia comunidad médica son los que se encargan de decirle, no vas a tener olfato, vas a tener que vivir así. Y me traes a colación algo, está la anosmia congénita. Entonces, ahora como el olfato está de moda, muchos chiquitos vienen y dijeron que en el colegio me dijeron que pasó tal cosa y yo no me di cuenta. O viene el adolescente y dice, la verdad que yo me estoy dando cuenta que no huelo. Entonces, estudiar el olfato sirve para abrir un capítulo o para cerrar. El día de mañana vos tenés un hijo y le decís, mira, yo estoy sin olfato, pero yo hice algo por esto, yo me estudié. Es decir, que hay una estrecha relación entre numerosas enfermedades, como es la rinitis, como es la poliposis, que lo explicó Estela, que producen esto, que es la falta o la pérdida del olfato. Tratar estas patologías va a ayudar a que podamos recuperar este importante sentido. Y ¿sabes qué otra cosa? Que esto vino a cambiar un poco también el panorama dentro de la otorrinolaringología y específicamente de la rinología, porque hay pacientes que han sido operados como 7 veces y ya tienen complicaciones, como por ejemplo perforación de tabique, que en ese caso hay que hacer una cirugía sumamente compleja para tratar de cerrar esa perforación que hay en el tabique, que no lo hace cualquiera. Doctora Cuevas, muy clarita, muy actualizada, recién llegada de congresos en Europa, como speaker, como expositora, así que esto abre el camino para varios podcasts más. Pablo, ¿te parece bien? Seguramente, Bueno. ha sido muy interesante lo Gracias, que nos ha chicos, contado. muy amable Pablo y Guillermo. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en Salud. Seguinos en tu aplicación de podcast favorita y si tenés algún tema del cual te interese sacar dudas sobre medicina, innovación, te esperamos en nuestras redes sociales. Este encuentro fue posible gracias a Sanofi.